la idea en este panel es hablar un poco de los talleres que hizo Gabriel García Márquez durante muchos años en la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, que ahora tiene su nombre, como bien sabemos todos. Hemos sido invitados, creo, porque todos tuvimos la oportunidad en su momento de asistir a alguno de esos talleres. En mi caso, yo me había retirado del Ministerio de Relaciones Exteriores en 1996. Había asumido la decisión de retornar a lo que ha dado mi vocación de largo plazo, que es el periodismo. Y comencé a colaborar en la revista Cambio 16, que en ese momento dirigía Patricia Lara. Y tuvo Patricia la generosísima idea de enviarme a un taller, para lo cual Jaime acaba de recordarnos que a Gabo le gustaba que en estos talleres siempre hubiera gente joven, para lo cual yo no cumplía el requisito de edad, lo había ya violado. Y sin embargo, entre Jaime y Patricia hicieron ahí una pequeña trampa y lograron meterme en un grupo de 15 jóvenes que nos reunimos en un convento en Ciudad de México, en el que durante 3 días Gabo nos habló de cómo había escrito la noticia de un secuestro. Y fue un taller realmente maravilloso, en el que para mí la mayor enseñanza tuvo que ver con el rigor con el que Gabriel García Márquez reconstruía estas historias. Él mismo nos hacía la reflexión de que esos libros suyos, como La noticia de un secuestro, se diferenciaba de las novelas, pero le llamaba la atención que no todos los libreros, sobre todo en Estados Unidos, hablaba él, entendían esa diferencia y nos contaba que tenía la afición, cuando llegaba a una ciudad en Estados Unidos, de ir a las librerías para ver si la noticia de un secuestro traducida al inglés la ponían en los libros de ficción o en los libros de no ficción. Porque, como ustedes bien lo recuerdan, la noticia de un secuestro es una narración absolutamente rigurosa de lo que ocurrió en esta época de los secuestros en Colombia de Pablo Escobar, basada en muchísima reportería, en muchísimas entrevistas, pero Gabo nos contaba detalles de su reportería, de su trabajo periodístico, de su investigación, que llevaban hasta el punto de que, por ejemplo, cuando iba a mencionar algún evento ocurrido una mañana en Bogotá, estudiaba cuál era el estado del tiempo para introducir en el texto cuál era la temperatura, y recuerdo que él decía que cuando mencionaba que había rocío en el pasto del Parque Nacional, no lo decía como una figura literaria, sino lo decía porque eso era lo que se deducía del estado del tiempo que había investigado. También recuerdo que nos contaba que cuando relata el tránsito de Maruja Pachón el día de su secuestro, y él menciona que en el trayecto desde su casa hasta el sitio donde fue secuestrada había tantas luces, tantos postes, tantos semáforos, era porque él había hecho el tránsito y había contado uno a uno todos esos elementos para mencionar en el texto no un invento, no una ficción, no algo que se pareciera a la realidad, sino la realidad misma, con una alusión muy rigurosa a los datos. Fue una experiencia realmente muy rica, muy interesante, en la que me llamó muchísimo la atención cómo los asistentes al taller se iban no solamente fascinando con la personalidad de Gabo, que sin duda alguna es una persona especialmente carismática, sino como se iban entusiasmando con las enseñanzas y con los relatos que él decía, que él nos hacía sobre cómo había escrito su libro. Ese taller, tal vez a diferencia de algunos de los que fueron mis colegas de panel, no incluía la redacción de un texto o algo así, pero en las tardes, después de las sesiones en la mañana con Gabo, hacíamos turismo en Ciudad de México, íbamos a visitar algunos de los lugares cercanos a aquel convento. Recuerdo que fuimos a ver la tumba de Trotsky, y era tal la mística que nos despertaba Gabo, las ganas de salir a hacer reportería, de salir a escribir, que al regreso todo el mundo quería hacer algún texto, alguna crónica de lo que era
esa tumba. Y me acuerdo que García Márquez decía, me llama mucho la atención cómo la gente sale emocionada de estos talleres. En fin, cada uno tendrá su experiencia, cada uno tendrá su historia. Supongo que todos estaremos de acuerdo en que conviene darle la palabra en primer lugar a la única dama presente, Luz María Sierra, colega, ex colega de la revista Semana, editora actual de esa revista. Gracias, Rodrigo. Machismo. Machismo, leninismo. Porque pa machistas los leninistas. En mi caso, como somos muy amigos y hemos sido colegas, no es machismo, sino rosca. Bueno, yo a diferencia de Rodrigo, tuve la fortuna de estar en el taller de García Márquez por casualidad, por joven, en ese momento. Eso fue en 1995 y si no estoy mal fue el primer taller de la Fundación que lo dictó García Márquez en Barranquilla. Yo estaba en el periódico El Tiempo haciendo un primer trabajo de reportería, era muy recién llegada al Tiempo, y quien iba a ir, que era Francisco Celis, era un devoto, apasionado, afiebrado por García Márquez, y le dieron la mala noticia de que su edad no le permitía asistir al taller. Entonces Enrique Santos en ese momento me dijo a mí que si yo quería ir, y yo dije, por supuesto, sentía como si me hubiera ganado la lotería, porque creo que todos íbamos un poco más, es decir, con la ilusión de aprender, pero hoy mirándolo en la distancia, yo creo que era con la pasión de conocer a un maestro, porque en últimas yo creo que el tema de él es el talento, y aunque él hacía enormes esfuerzos en el taller por enseñarnos cosas que eran importantes y eran útiles, por supuesto su maestría, su talento era imposible de transmitirlo. De todas maneras, cuando llegamos al taller, tal vez para él también era una experiencia un poco nueva. Carlos Alberto fue compañero mío, podrá contar todo mejor porque hay que decirlo acá, se convirtió en la ñaña de García Márquez durante el taller, entonces probablemente tiene más historias, pero digamos, me puse a hacer memoria porque yo no tengo muy buena memoria y empecé a tratar de acordarme y me sorprendí yo misma de acordarme de tantos detalles de lo que él nos había enseñado. Por ejemplo, él se dedicó un poco como a enseñarnos lo elemental del periodismo, el tema de las descripciones. Entonces él decidió invitar a un señor que hace los retratos hablados en el DAS para hacernos caer en cuenta de lo importante que era describir a las personas. Por supuesto, el señor del DAS que él invitó no era propiamente dotado en el tema de la pedagogía y del habla. Entonces García Márquez trató pues de hacer un poco más amable ese momento, pero en últimas el mensaje era él enseñarnos pequeños detalles que cambiaban las historias. También nos contaba, por ejemplo, y lo decía Rodrigo, que en sus libros si él hablaba de que había cuarto menguante no era porque se lo inventara, sino porque buscaba si era el año 1948, marzo, qué día, cuál era la luna que estaba en ese momento. Le gustaba llevar a la realidad todos esos detalles. También nos decía que el lead era muy importante, pues esto es más o menos obvio, pero lo que a mí me sorprendió es que él decía, desde el lead él sabía la extensión que iba a tener su artículo, su novela, su cuento, que el tono que tenía el lead le daba ya la idea de la dimensión de lo que él estaba escribiendo. Tal vez uno de los momentos más sorpresivos fue, todos teníamos que hacer una historia, cada uno tenía que ir a buscar algún tema para desarrollarlo en el taller. Y llegó no me acuerdo quién con una historia muy particular, era una mujer de Barranquilla que era loca, pero se había enamorado como del gerente del acueducto de Barranquilla. Y la señora se había enloquecido tanto que había decidido que se iba a casar con él, que se había mandado a hacer el vestido de bodas, que había separado la iglesia para la boda, en fin. Y el señor gerente decidió seguirle el cuento, iba a hacer la boda. Esto tenía otra serie de anécdotas que yo no recuerdo muy bien, pero era tan increíble que lo que me sorprendió fue oír decir a García Márquez que esa historia era tan delirante, tan extraña que nadie se le iba a creer, que no podía, que esa no, es decir, uno oír al maestro del realismo mágico decir que una historia extravagante o extraña del Caribe no se podía contar porque no se la iban a creer.
Entonces ahí tuvimos una larga discusión sobre lo que debía ser la verosimilitud en las historias. Finalmente, porque él insistía, como lo ha dicho ya muchas veces, que la realidad, que él no contaba nada distinto, que él no era el creador del realismo mágico, nos dijo en ese momento, tal vez es la frase que más recuerdo, sino un notario de la realidad. Entonces esto como que contradecía, pero me dio a mí una pista de que las cosas hay que hacerlas creíbles para la gente, así sean muy extraordinarias, a veces no se puede ser tan fiel a la realidad para lograr ese conocimiento. De todas maneras, yo creo que nosotros nos sentimos como, realmente lo que queríamos conocer era el personaje, cómo actuaba, cómo hablaba, qué pensaba. Hola. Y para todos yo creo que fue una experiencia, incluso él se molestaba mucho, yo lo sentía que era un señor muy bravo, por lo menos se molestó 3 o 4 veces con nosotros, cuando se le llevaba la contraria, él se enojaba inmediatamente, nos contó, en algún momento contó lo que estaba haciendo en San Antonio de los Baños en Cuba, y entonces alguien le dijo que ese final que estaba pensando para esa película era muy malo, y él le dijo que no sabía nada de cine, que no hablara nada. En otro momento él dijo que la realidad no había que inventársela, entonces yo no sé, a alguien o yo le pregunté, pero usted fue al Choco, hizo una crónica donde se inventó un paro porque llegó y no había ya noticia, entonces él se volvió a enojar, pero digamos era parte como yo lo sentí ya como una persona un poco muy conocida, muy segura de sí, y nosotros éramos los alumnos que pues simplemente teníamos que escucharlo, y yo creo que ahí en ese escenario lo que se veía era una devoción por ese personaje, que de todas formas era muy rico tenerlo durante 3 días contándonos sus anécdotas y su manera de ver el mundo. Gracias, Luz María. Le damos la bienvenida a Catalina Villa. No le vamos a dar la palabra de inmediato porque acaba de llegar, para que pueda respirar y sobre todo para que Salvo no me diga machista. Entonces, más bien seguimos con Capeto. Carlos Alberto fue mencionado por Luz María en uno de los talleres, dijo que usted era el ¿qué? No, utilizó otro, la ñaña. ¿Cómo es eso del ñaña? Bueno, no, eso fue más un accidente. De pronto, cuando comenzó el taller, para mí era absolutamente emocionante estar sentado compartiendo charlas, conversaciones con quien, pues a los ojos de todos, ha sido un gran maestro de la literatura y del periodismo. Y cuando la Fundación me ha dado la oportunidad a mí de estar en estos talleres, y tuve esa posibilidad en 2 oportunidades excepcionales, creo que fue en ese año, en el 95, Luz María estaba recordando las fechas. El primer taller realmente de la Fundación lo dictó Alma Guillermo Prieto, fue sobre crónica. Y yo lo recuerdo muy bien porque para mí fue muy frustrante cuando la Fundación empezó sus tareas y el primero en alcanzar la invitación a uno de los talleres fue Juan Carlos Pérez, un colega muy querido que ahora está por fuera del país, y él se fue muy contento haciéndome así, voy con el taller con Alma Guillermo, y resulta que como a los 3, 4 meses la Fundación prepara el segundo taller y dice que es con García Márquez, y yo le digo, yo voy con García Márquez. Bueno, el caso fue que finalmente llegué allá, y en el desarrollo de los talleres con ese personaje tan apasionante que es Gabo, él me dijo, bueno, pero usted es paisa ¿con B o con V? Y yo le dije, maestro, yo creo que con B. Yo acababa de leer en esos días una columna de Daniel Samper Pisano, un postre de notas en la revista de los sábados, creo que era en El Tiempo, un carrusel, y Daniel hacía una defensa de escribir berraco con B, y yo le dije al maestro, maestro, acabo de leer una columna de Daniel Samper y estoy de acuerdo en que ese berraco debe sonar con una B grande. Y me dijo, sí, para mí es muy mariconcito con V. Entonces, hágase al lado mío. Y de ahí en adelante iniciamos un trato muy cercano, para mí muy emocionante. Era un muchacho de 24 años que había llegado a aprender de un gran maestro. Y me di cuenta de inmediato que
el gran periodista que era. La fundación ha tenido por costumbre pedirle a los alumnos que envíen alguno de sus trabajos para que el maestro los lea y tenga una impresión de la escritura de esa persona, de cómo se está aproximando al oficio y de cómo está logrando desarrollar esa personalidad escritural y encontrar las técnicas pues, para hacer buenos reportajes y crónicas. Nosotros le mandamos al maestro García Márquez esos trabajos como correspondía y yo le envié, digamos un poco muy lleno de orgullo, un trabajo que acababa de escribir en esos días, que había ganado un premio de la Sociedad Interamericana de Prensa, pero realmente viéndolo en el tiempo es un texto muy limitado. Pero lo que más me sorprendió de él cuando hizo el examen de los trabajos de todos y me dijo de entrada, empezó a hablar sobre el trabajo, dijo: yo en tu crónica encuentro cierto problema, tiene un acento medio antropológico, como una búsqueda, no sé en qué detalles. Y resulta que yo acababa de empezar a estudiar antropología en la Universidad de Antioquia y yo dije, este sí sabe mucho, porque de una detectó esos detalles, digamos, de ese estilo etnográfico que recoge mucha descripción, pero no tiene un objetivo periodístico, una finalidad de encontrar algo que justifique la escritura de un texto. No sé, como empezar a describir este salón y decir que tiene tantos metros de largo, de altura, pero no encontrar ningún detalle que tenga ese poder de fascinación y de valor periodístico. Y el maestro desde ahí ya me empezó a mostrar por dónde era que uno se podía meter en las historias. Yo quería sintetizar un poco ese aprendizaje en esos dos talleres, el del Barranquilla, que fue en Villaraldo, en la casa del periódico El Heraldo, en el barrio El Prado, y luego ese encuentro 6 años después, en el 2001, con Kapuscinski, al que Gabo asistió con mucha devoción porque ellos no se conocían personalmente, y diría 6 cosas importantes de García Márquez, que tienen algo de episódico y de anecdótico, pero que finalmente no son gratuitas. Lo primero es que hubo un pacto muy claro, digamos un contrato con Gabo desde que empezó el taller, y era: no se podía grabar nada. Y yo creo que no lo hacía tanto por su preocupación de que alguna de esas declaraciones y esas conversaciones libres que se suscitaban con los alumnos pudieran filtrarse y terminar en manos de la prensa y Gabo hablando de algún asunto delicado del momento. Y no creo que lo hacía tanto por eso, sino sobre todo porque lo descubrí al final del taller, él quería forzarnos a trabajar a la usanza de los viejos reporteros, y era que tomáramos nota todo el tiempo en nuestra libreta. Y de hecho, un detalle muy bonito que no se me olvida es que, y así empecé después, el reportaje que él nos pidió que escribiéramos a todos sobre su taller de reportaje, las notas y los secretos del reportaje de Gabriel García Márquez estaban guardados en una libreta de reportero. Él iba sacando esa libreta todos los días y pasaba página a página, y sobre esos apuntes trabajaba y conversaba con todos kilométricamente, con esa prosa y esa fluidez con que él lo acostumbra. Y me pareció muy maravilloso encontrarme con ese detalle. Lo otro es que él, digamos, tiene alguna resistencia con las grabadoras mal utilizadas, porque Gabo insiste en que la grabadora anula los sentidos del periodista, le impide esa necesidad de concentración, de estar atento a cada cosa que dice el entrevistado, la fuente, o de cada cosa que emana de la realidad, y el reportero, confiado en la comodidad de la grabadora, dice: pues bueno, después puedo oír lo que grabé, pero resulta que la grabadora no capta detalles, no captura esos momentos particulares en esa relación que uno tiene con los entrevistados y con la realidad. Y de hecho, cuando estábamos con Kapuscinski en México, Gabo le dijo esta frase muy certera a Kapuscinski: es: oye, Ricardo, porque así le decían a Rizar, a Kapuscinski, le dijo: van a tener que inventar una grabadora para periodistas, una que solo grabe lo importante, porque para él era además odioso ese desgaste de uno como reportero, de tener que volver sobre las grabaciones, desgrabar pacientemente, para ver que finalmente hay tan poco en ese sonido, en ese audio, para recuperar e incorporarlo al reportaje. Otro detalle que
que a mí me parece destacable en García Márquez es que él realmente tiene un estilo muy de la sabiduría oriental y es de acumular toda esa experiencia de sus viajes, de sus entrevistas, de tantas cosas, para aplicar a cada concepto que enseña un ejemplo. Gabo recoge muy bien esa frase de Nietzsche y es que tenemos que celebrar a un filósofo cuando es capaz de enseñarnos los conceptos y la vida por la vía del ejemplo. García Márquez para cada cosa tenía un ejemplo en el taller y era fascinante escuchar cómo remataba la explicación de algún concepto con una anécdota. Y sobre todo para nosotros los reporteros que tenemos esa urgencia del registro diario, y él quería sacarnos de ahí buscando que nos enamoráramos del reportaje. Y recuerdo que puso un ejemplo contundente, en sus épocas de reportero, por allá en los 50, estando, no sé si recuerdo mal, en Bogotá, había llegado un cable del servicio diplomático de la Cancillería y salió una nota breve sobre la muerte de un funcionario de una embajada en uno de los países asiáticos. Y él un día en el periódico no tenía mucho que hacer, no sé si fue en El Espectador, creo que sí, y dijo, voy a gastar una llamada, y hizo una llamada a esa embajada, a esa oficina pues consular, llamó y se puso a preguntar sobre esa noticia breve de la muerte de un funcionario de la embajada, que era una cosa breve, eso no tenía mayor importancia. Y cuando estaba haciendo la averiguación, bueno, dijo, ¿y de qué murió? Y le dijeron, se lo tragó un cocodrilo. Ya estaba la crónica, o sea, Gabo siempre tenía esa chispa para encontrar esos detalles poderosos, fenomenales y que decía Luz María son atrapantes desde el inicio de la historia. Otra cosa que me parece muy importante y para ir comprimiendo como el periódico del que nos hablaban ahora, es que Gabo, y lo descubrí yo más adelante viendo y leyendo una obra en el sentido de que Gabo es un maestro de la risa, no de la seriedad. En Nombre de la Rosa, que fue después ese libro y esa película que vimos que nos mostraba esa escolástica rígida, esos maestros rigurosos, duros, y hay un personaje que rompe con todo, que es ese monje que les muestra los libros prohibidos a sus alumnos y que enseña que el conocimiento tiene que ser divertido, amable, ameno. Pues yo creo que Gabo tiene esa característica fabulosa y es que cada concepto, cada enseñanza, cada lección la incorpora sin duda a esa manera caribeña, costeña de él enseñarle a sus alumnos, y creo que definitivamente esa fue una de las cosas que más me conectó con él y que me mantuvo la atención desde el primero de los minutos con que empezó la charla. Y bueno, yo voy a dejar ahora por ahí porque creo que el tiempo que vamos a tener es corto, Rodrigo, y eso quería decir por lo menos ahora. Muchas gracias. Nelson Freddy. Un gusto, Nelson Padilla, soy editor dominical del Espectador y me considero un privilegiado, como todos acá, de haber podido conocer al maestro y trabajar con él. Yo coincidí en un taller de crónica y reportaje del año 97 con Tomás Eloy Martínez, otro gran escritor muy amigo de Gabo, pero creo que mi historia de taller con Gabo empezó realmente en El Espectador. Llegar al Espectador es llegar a empezar el taller con Gabo. Gabo realmente quería al Espectador y a sus periodistas, esto por echarle el vainazo a Daniel Samper. En todo caso, en El Espectador está el rastro de García Márquez, el escritorio sobre el que ponía los pies, el teléfono por el que llamaba, las grandes crónicas que hizo. Yo terminé trabajando en la revista Cambio en la época de Patricia Lara y los lunes siempre la oíamos hablar con García Márquez por teléfono. Nosotros creíamos que eso era como realismo mágico, hasta que un día me dijo, mijo, toma el teléfono que hay que hacer un tema que encarga el maestro. Entonces yo paso al teléfono, conozco a García Márquez por el teléfono
y me dice que tengo que encontrar al primer extraditado norteamericano, o sea, que venía desde Estados Unidos a pagar una condena a la cárcel Modelo. Entonces yo dije, ¿hay extraditados gringos hacia Colombia? Dijo, sí, hay uno. Y empezamos a buscarlo, lo encontramos en la cárcel Modelo, armamos una crónica y él las corregía vía fax. Se le mandaba el fax y él devolvía el fax rayado. Eso lo guardaba Patricia Lara. Y siempre señalando los adverbios, 0 adverbios terminados en mente, 0 gerundios, ese tipo de cosas. Y eso se volvió una realidad factible cuando Patricia le vendió la revista al maestro y llegó Pilar, María Elvira, Samper, Mauricio, etcétera. Y recuerdo que los pocos periodistas que trabajamos en Cambio estábamos aterrorizados la mañana que él llegaba como dueño al primer consejo de redacción y todos estábamos preguntándonos cómo lo íbamos a saludar. Entonces unos decían, no, maestro, otros, doctor García, no sé, nadie sabía. De pronto él entró y él sabía los nombres y el cargo de todos. Y nos dijo, yo simplemente quiero saber si hay alguien casado acá. Ninguno era casado. Entonces dijo, mejor, que no estén ni casados ni que tengan novias celosas, porque aquí vamos a salir todos los días a la madrugada. Ese fue el inicio de una etapa que fue un sueño, porque él estaba sentado todo el tiempo en la redacción enseñándonos a construir desde un párrafo del reportaje de Abrir hasta el párrafo de una sección que se llamaba Secretos, que son los confidenciales. Él se quedaba hasta las 3 de la mañana a ayudarnos a eso. Y tal vez de tantas y tantas anécdotas, la que más me marcó fue el día que hubo el cóctel de inauguración de la era de Gabo como dueño de Cambio, y estábamos en un cóctel en el Metropolitan. Y a las 10 de la noche Gabo dice, ¿por qué puerta me escapo? Y entonces estaba María Elvira, Pilar, Mauricio, y él quería irse como con urgencia a escribir el perfil de Hugo Chávez. Entonces él dice, maestro, por acá ya había hecho las fotos de rigor, y entonces el maestro dice, pero necesito irme con un datero, por si se ofrece algo para confirmar. Y entonces ellos, Mauricio, María Elvira, me miran a mí, y yo casi suelto la copa que tenía en la mano, me fui detrás del carro del maestro, del susto dañé el embrague del carro, pero al final llegué y estuve ahí sentado viéndolo escribir de las 10 de la noche a las 5 de la mañana, terminó el perfil de Hugo Chávez. A las 3 de la mañana se obsesionó con un dato de si Hugo Chávez era primera base o pitcher, y entonces llame a Caracas a verificar, después que quería saber de qué color era el uniforme que usó Hugo Chávez el día que se graduó como soldado blindado, también llame entregándole el dato. A las 4 de la mañana ya lo iba a terminar, pero no quería seguir hasta que le consiguiéramos un plato de papaya. Entonces el señor Santico, se llamaba un señor que nos cuidaba el edificio, le tocó irse por allá a esa hora hasta que encontró una papaya, le sirvió el plato de papaya y pudo terminar el reportaje. Ese tipo de obsesión por el dato, por la construcción de una sola frase, yo creo que es la mejor lección que nos heredó él. El problema fue que ese sueño no duró, o sea, ese año se nos fue volando, cuando menos un lunes, ¿dónde está el maestro? No, está enfermo, estaba en Los Ángeles en los exámenes, y todos entramos en una depresión tremenda que luego superamos, y como al mes llega una caja de cartón muy grande a la mitad de la redacción, y empiezan a repartir ediciones originales de 100 años de soledad dedicadas para cada periodista, con un llamado especial para cada cual. Eso dice todo de García Márquez. Muchas gracias, Nelson. Sí, Solo dos detallitos del taller en eso de la obsesión por cada dato y por cada línea. Se consolaba uno porque él contaba que en toda la jornada de un día alcanzaba a escribir un párrafo
un párrafo de sus libros. Era una cosa, pues nosotros no le creíamos, pero él decía, es verdad, yo lo trabajo con tanto esmero que me doy por bien servido si durante un día hago un párrafo. Y también nos contó que le tenían que quitar lo terminado de las manos porque si no seguía corrigiéndolo permanentemente, que le sucedió con un libro que cuando sacó 100 años de soledad se lo iba a llevar a un amigo, él estaba en Europa y lo iba a llevar y entonces tenía un viaje en tren y cogió el libro y empezó a rayarlo y a rayarlo y a corregirlo y a corregirlo, de tal manera que cuando llegó a la ciudad que se lo iba a dar, tuvo que comprarle otro porque pues era más o menos otra edición y nos contaba pues que todavía guardaba ese libro, el libro corregido entre sus recuerdos, pero que él nunca quedaba satisfecho con lo que hacía, era demasiado minucioso con cada palabra que utilizaba y cómo quedaba conformado cada párrafo. Gracias, Luzma. Vlado, ¿cómo es el cuento del periódico? Bueno, esta historia voy a hablar como Kennedy, rapidísimo. Kennedy dijo que tocaba hablar rápido y morir joven, ¿no? Entonces, bueno, yo conocí a García Márquez cuando estaba preparando el libro Noticia de un secuestro, porque él iba a Semana a hablar con los periodistas, sobre todo con Jorge Lesmes, para documentarse, porque Jorge Lesmes era el que cubría el cartel de Medellín y había cubierto eso para Semana y todo el tema del secuestro de los periodistas por parte del cartel de Medellín y todas estas cosas. Y allá lo conocimos y él iba y se pasaba tardes enteras en la revista cuando estábamos en la casa anterior al edificio donde está en este momento Semana. Y bueno, allá nos conocimos y tal, y hablábamos de vez en cuando. Gabo, que siempre ha apoyado las quijotadas periodísticas como él mismo, y como él mismo también ha sido un Quijote, en el 95 a mí me llamaron a diseñar un periódico nuevo que estaban fundando en Cartagena que se llamaba El Periódico de Cartagena. Aquí está uno de los gestores de esa causa, y el día del lanzamiento del periódico, García Márquez estuvo allá, estuvimos hablando tal. Al otro día, yo en esa época estaba detenido, mejor dicho, estaba casado, y entonces yo estaba con mi esposa en la cafetería del Hotel Hilton, como a las 9 de la mañana, y llega García Márquez solito, él con una maricartera blanca, vestido de blanco, con su reloj blanco, ¿no?, de arriba abajo, y entonces él llegó como buscando a alguien, y yo lo vi y lo saludé y tal, y entonces me dice, no, es que estoy esperando a un carajo que no llega, y ¿me puedo sentar con ustedes? Y no, pues a ver, ¿qué le va a decir uno a Gabo? No sea lagarto, no, pues obvio no, venga, claro, siéntese, no sé qué, se sentó, desayunamos, el tipo nunca llegó. Y bueno, entonces él dijo, bueno, no, pues ni modo. Entonces yo levanté la mano para pedir la cuenta y Gabo dice, no, deja, yo pido la cuenta que a mí no me cobran. Bueno, un tiempo después, entonces ya me llamaron yo era socio de un gringo que se llama Roger Black, que había sido director de arte del New York Times, de Time, de Newsweek, de la revista Esquire, no sé qué, y yo era el socio de él en Colombia, y nos llamaron porque Gabo tenía ganas de hacer un periódico para Cartagena, entonces querían que nosotros lo diseñáramos. El periódico se iba a llamar El Ideal, entonces la primera tarea que teníamos que hacer era llegar a Cartagena cada uno con una breve ponencia de lo que cada quien consideraba que era un periódico ideal, cómo es un periódico ideal. Cada uno llevó sus cosas y tal, hicimos una reunión de 2 o 3 días en Cartagena, después otra, esto era un proceso muy bonito porque era un periódico para un solo día. Iba a salir una sola edición, un solo día, noticias locales de Cartagena. Pero lo más lindo de ese proyecto es que en ese proyecto estaban involucrados periodistas, a cada sesión venían periodistas de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos, de Europa, de distintos medios de aquí de Colombia, lo iban a imprimir en el tiempo, la idea era que se imprimiera simultáneamente por ese solo día, que se imprimiera en Francia, en Nueva York, en Tokio, en Colombia, era una cosa loquísima. Y
hablábamos y tal, hicimos un montón de reuniones en Cartagena y finalmente se atravesó la revista Cambio. Entonces, él dijo que en lugar de esto, ¿qué tal? Él se metía en una revista que ya existía y qué tal, y hasta ahí llegó el proyecto de El Ideal. Si podemos pasar las diapositivas. Lo que pasa es que yo traje un material de apoyo, pues un poco para hablar de… ¿Puedo pasar las diapositivas? Bueno, esta es una caricatura que yo hice en algún momento de Gabo. La próxima, por favor, para hablar rapidito. Siguiente. Siguiente, del verbo next. Bueno, esto es una cosa de García Márquez en Estocolmo, con Escalona, en efecto, y otros personajes. Siguiente. Bueno, esto es un dibujo que yo hice de Gabo en el 89. Pues, esto era en una de esas reuniones llegando de almorzar en un restaurante de Cartagena. Andar con Gabo por Cartagena es imposible porque le cae gente, da 2 pasos y le cae gente, y el pobre tenía una paciencia que uno no entendía, pero bueno. Esto fue otro dibujito que le hice cuando cumplió 80 años. Siguiente. Aquí estamos, el señor de la izquierda es Ramón Alberto Garza, con el que después se hizo la revista Cambio. Ramón Alberto Garza era el chacho de las publicaciones con el grupo Televisa, y el que está primero a la izquierda, esto es en un almuerzo en Cartagena, ahí estamos con el maestro y otra gente. Siguiente, por favor. Aleida no podía faltar, y Gabo, para el primer libro de Aleida, me regaló esta notica que mandó, por supuesto, por fax, como decía Nelson Freddy ahora, de las comunicaciones de Gabo. Lo único que le falta a Aleida para ser perfecta es un poco de amor. Esta es una anécdota, esta es una hoja que dejó abandonada en una rueda de prensa Bill Gates, y como nadie la recogió, yo la recogí. Y esto era cuando yo era editor de tecnología en la revista Semana. En esa reunión, esto fue en el 97, yo le pregunté a Bill Gates, hace 30 años se publicó 100 años de soledad. Para usted, que es un innovador en el tema de la tecnología, quiero hacerle una pregunta relacionada con un innovador en el tema de la literatura como Gabriel García Márquez. Entonces él tomó nota y puso Márquez, Bogotá, 30 años. Siguiente, por favor. Ahí está más cerca, Bogotá, 30 años, Márquez. Y en el 67 también se ha publicado 2001, Una Odisea del Espacio. Entonces yo le pregunté, ¿cómo ve usted el realismo mágico aplicado a la tecnología? Ahí está la pregunta abajo a la derecha, how do you see magic realism? ¿No? Y bueno, ahí contestó alguna cosa y tal. Después yo le conté a García Márquez que Bill Gates, cuando tomó nota sobre él, puso Márquez. Entonces, yo una vez le llevé a mi libro que más me gusta de García Márquez, no es 100 años de soledad, sino El general en su laberinto, porque me parece que es poner a Bolívar, a ese héroe que todos tuvimos, en esa forma tan humana, me parece una manera magistral de contar la cosa. Entonces le dije que me lo firmara y me lo firmó con un autógrafo que decía: al señor Flores genio, del señor Márquez ingenio. Y bueno, esto era no sé si hay otra más. Esto fue en apoyo a un pasquín, que fue un periódico que yo fundé también, no para hacer plata, sino para hacer algo de periodismo. Cuando hicimos la edición 50, García Márquez nos regaló una frasecita que me consiguió Jaime Abello, que decía: un pasquín no es el ideal era como se iba a llamar el periódico que nunca nació, pero es necesario. Y voy a cerrar con una anécdota muy corta, y es que cuando estábamos en el proceso de diseñar este periódico y nos reuníamos y nos veíamos y tal, entre mi socio, entre Roger Black y yo, decidimos regalarle a Gabo un computador, que se lo llevamos a la casa Margarita, allá se lo dejamos instalado y todo, porque García Márquez usaba Mac, lo cual lo hace un hombre superior definitivamente. Entonces, hay una cosa que yo aprendí, y con esto quiero cerrar, y es
que él decía, lo que hay en el computador no existe. Las cosas solo existen cuando las tienes en el papel. Por eso, yo siempre, a él le daba pánico, él decía que a él le daba pánico que se le perdiera una obra, un trabajo en el computador. Entonces, cuando él viajaba, mandaba un disquete en esa época en la maleta, echaba un disquete en el saco, ¿no? Echaba otro disquete en el maletín con una copia impresa de lo que llevaba hasta ese momento. Y así viajaba. Él decía, yo no me puedo arriesgar, imposible que se me pierdan los cuatro respaldos. Y por eso yo lo aprendí, yo creo pues que es una cosa muy obvia, pero que nadie la aplica. Y entonces la gente dice, no, es que el disco duro se me dañó y perdí todo el trabajo. Si uno es profesional, no se puede dar ese lujo. Y yo creo que esa es una enseñanza súper importante de García Márquez para nosotros, de una persona que viene de la vieja guardia, como diríamos hoy en día. Gracias, Vlado. Catalina Villa, colega del periódico El País de Cali. Bueno, yo estuve en el taller, participé en el taller de García Márquez en el año 95, que era, de pronto ustedes recuerdan, como toda la ofensiva del bloque de búsqueda contra el cartel de Cali y pues en general contra todos los mafiosos, pero particularmente contra el cartel de Cali. Coincidió que el día que yo llegué a Cartagena, que conocimos a García Márquez y nos empezamos a presentar, ese día capturaron a Miguel Rodríguez Orejuela. Entonces, cuando nos presentamos, llegó mi turno y bueno, yo le dije, Catalina Villa, vengo de Cali. Me dice, ¿tú qué diablos haces aquí? O sea, ¿tú qué estás haciendo acá? Entonces, pues, entendía como el comentario, entonces le dije, bueno, estamos haciendo el taller, no sé qué. Me dijo, mira, el periodista, el buen reportero, siempre tiene que estar donde está la noticia. Obviamente yo me quedé fría, le expliqué que yo no cubría judiciales y tal, pero fue una lección pues inmensamente grande, solo ahí en la presentación. Y digamos que ese solo hecho, ese evento, fue súper importante. El taller que yo realicé creo que no duró más de 2 días y no fue un taller como los que comentaron aquí los compañeros, porque no era hacer un trabajo de reportería, sino que era más magistral. Nos sentamos con él 2 tardes largas y él nos contaba pues como sus experiencias. Pero ese hecho le impactó tanto a él que él todo el tiempo me estaba preguntando, bueno, cuéntame, ¿y cómo fue? Hacía unos 3 meses creo que habían capturado a Gilberto, al hermano, y eso había sido pues una captura súper espectacular porque había sido en un barrio en Santa Mónica, en Cali, que es pues muy tradicional, además muy céntrico, cerca de muchas cosas comerciales. Entonces él quería que yo le contara pues detalles de cómo había sido ese evento y el cubrimiento que nosotros habíamos hecho. En ese momento el jefe de redacción nuestro era Luis Cañón, que había llegado del Tiempo y si no estoy mal él cubría judiciales y ellos dos pues tenían mucho contacto y me preguntaba y me indagaba y fue como un proceso al revés, es decir, nosotros íbamos allá a preguntarle a él, pero él era con esa curiosidad que tiene y con esa alma de reportero, pues quería saber cómo la redacción había cubierto, entonces le contaba de las ediciones extra que hemos realizado cuando lo de Gilberto Rodríguez. Entonces yo creo que eso fue como esa gran lección de ese momento, es decir, el reportero está donde está la noticia. Y ya luego lo que siguió fue más él contar sus anécdotas de periodista en El Espectador y ahí sí tuvimos pues como la oportunidad de preguntarle muchas cosas alrededor de cómo había sido su trabajo y todo. Pero digamos que eso fue como lo que más me marcó. Yo voy a hacer una pequeña acotación sobre el proceso del Ideal. Era en realidad era un taller pues de todo el tiempo y además donde nos alimentábamos de experiencias de todos los periodistas que venía gente de Le Monde, por ejemplo, ahí nos contaba alguien de Le Monde lo importante que era el tema de controlar a los vándalos de la red, los que hacen los comentarios esos para mostrar su desacuerdo con los que publicamos algo.
y entonces que en Le Monde tenían unos turnos de 24 horas, es decir, tenían unos editores en distintas partes del mundo para estar monitoreando permanentemente los comentarios antes de publicarlos. Pero una cosa que me llamó mucho la atención y era que a pesar de la fama que tiene García Márquez de que escribe largo y no sé qué, Gabo dice que las noticias nacen con la extensión que merecen y que no hay que darle a una noticia o a un relato más de lo que merece, ¿no? Entonces decía, es que a uno no le pueden decir, tiene 2 páginas para esta crónica, porque qué tal que yo no necesite sino media, o al revés, no le pueden decir, tiene 1 página para un artículo, para un reportaje, cuando necesito 4. Entonces, él de alguna manera se oponía a esa tiranía del espacio en la que vivimos constantemente, ¿no? Uno en semana todo el tiempo ve que le van a bajar 1 página y eso es un drama, o que le van a agregar 1 página y es otro drama, ¿no? Entonces, y eso pasa en todos los medios con la pelea de la publicidad y tal. Pero en el tema del ideal, esto fue un taller como de 8 meses o de 9 meses, con mucha gente, donde los únicos permanentes fuimos de pronto Enrique Santos, los que lo íbamos a diseñar, y por ahí 2 o 3, pero el resto era gente que venía de todas partes y todo el mundo aportaba mucho de todo el mundo para hacer un periódico local, porque esa es la otra de Gabo, que Gabo cree en lo local, y pues lo vemos en 100 años de soledad y tal, cree en lo local como historia, él cree en las historias de las personas y cree que eso y la vida cotidiana es suficientemente espectacular y trascendental como para transmitírselo a todo el mundo. Nos quedan escasos 10 minutos. Carlos Alberto, ¿tienes una acotación? No, yo quisiera agregar dos cosas de las que estamos destacando del maestro, y la primera es que él siempre ha estado muy cercano, muy emparentado con la tecnología. En el 95, cuando nosotros estábamos en el taller con él ya cargaba un microcomputador y era un aparato que apreciaba demasiado, lo mantenía en un maletín colgado en el hombro, y a él lo que le preocupaba desde ese momento, y nos lo advertía, era la manera en que nos iba a desbordar la tecnología, y que hoy ha ocurrido con tantas redacciones que se han ido aletargando y que se han vuelto amigas del copy-paste. Y creo que Gabo desde ese momento nos estaba dando una demostración palpable de que nunca se ha puesto a que los reporteros se conecten con los tiempos, con los momentos y con esas tecnologías, pero sí que mantengan un rigor especial en el tema de la ética. Una frase de él que maneja la fundación es que la ética es al periodista lo que el zumbido al moscardón. Y lo otro es esa obsesión por escribir que notábamos todos los días en él, esa compulsión. Más o menos cuando llegaban las 2 de la tarde, Gabo estaba desesperado, y lo podemos decir así, por irse a casa. Él andaba con un ayudante, un señor, un moreno, me acuerdo de él, 1,80 m, que estaba parado siempre afuera de Villaraldo esperándolo cuando terminábamos las jornadas de trabajo, los talleres, y este señor estaba puntual porque Gabo a las 2 de la tarde empezaba a sentir esa necesidad obsesiva, abrumadora por estar escribiendo, y en ese momento Rodrigo precisamente él estaba dedicado a redactar noticia de un secuestro, y nos contaba que todos los días juiciosamente entre las 3 y las 5 de la tarde tenía que cumplir ese ritual de su escritura, y que finalmente se convirtió en ese libro del que hablabas iniciando la charla. Bueno, ya tenemos que pasar a la entrega de los premios, pero quisiera terminar con un par de recuerdos que acaban de venir a mi memoria sobre Gabo, de lecciones que recibí de él. Una fue cuando me nombraron director del Espectador en el año 97, y yo tenía muchas inquietudes sobre cómo se podía asegurar la independencia del periódico. El periódico venía pues, de una larga tradición en manos de la familia Cano, y consulté a unas pocas personas, entre ellas a Daniel Samper, que muy generosamente compartió conmigo su vasta colección de códigos de ética, manuales de redacción y experiencia personal para tertuliar sobre este tema de la independencia de los periódicos. Pero también consulté a Gabo, y lo que me dijo fue
es que no existen periódicos independientes, lo que existen son directores independientes. Creo que tiene mucha razón. Y recuerdo también 3 consejos muy prácticos para los jóvenes que están buscando lecciones muy concretas y, como digo, para llevar a la práctica. En aquel taller en Ciudad de México, alguien le preguntó que cuál era la mejor forma para saber dónde debería ponerse un punto. Y él nos dijo, la única regla que yo creo en materia de puntos es la del cambio de nalga. Le preguntaron, ¿qué quiere decir eso? Yo sí, hay que pensar en el lector cuando necesita cruzar la pierna, y ahí hay que poner un punto independientemente de lo que diga la gramática. Él pensaba mucho en eso. Nos decía en ese taller, piensen en cómo el lector está leyendo lo que usted escribió. Cuando usted se traba en la escritura de un párrafo, mejor bórrelo y vuélvalo a empezar de nuevo, porque puede tener la seguridad de que un párrafo en el que usted se trabó será un párrafo en el que el lector también se trabará. En fin, son muchas las anécdotas, muchas las enseñanzas que nos dejan, sí. Me hiciste acordar de un consejo pequeñito, pero que puede ser valioso. Él, cuando llegó a Cambio, nos dijo, ustedes son muy buenos investigadores, pero no saben narrar. Entonces nos tenía en permanente taller de lectura. Y entonces decía, léanse El telón de Milan Kundera y hablamos el lunes. Y se refería a que ahí está gran parte del secreto de las estructuras narrativas de la novela que él siempre decía que se podían usar para hacer una buena historia. Sí, Salvo. Cuando escribió Los demonios, me dijo, carajo, para escribir 100 páginas tuve que leer 100 libros. Buen punto. Pues muchas gracias a todos, especialmente a mis compañeros de panel, y siguiendo la invitación de Jaime Abello, los convido a que pasemos a la entrega de los premios. Mil gracias.